Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Venimos reflexionando, analizando la cuestión de las Fuerzas Armadas en la región. Y quería contarles, yo estuve unos días trabajando en México, que es un país que, bueno, para mí es muy especial porque viví ahí en la década del 90, tengo grandes amigos y trato de seguir el desarrollo político, económico, teniendo en cuenta que gracias al Tratado de Libre Comercio, que ya lleva 30 años, México experimentó una transformación realmente extraordinaria. En casi todos los aspectos, increíblemente positiva. Por supuesto, siempre hay algunas cosas que uno puede señalar negativas, pero no hay ninguna duda que el libre comercio es una solución, no es la solución, pero es una solución, junto con, obviamente, otros aspectos que hacen al desarrollo económico con una mirada de sustentabilidad y equidad, ¿no? Que justamente falla en México. Ahora, es interesante porque lo que venimos charlando entra en un capítulo polémico, porque Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben, un presidente con características muy inusuales, es casi un priista con más componentes del siglo XX que de un líder del siglo XXI. Y cuando digo priista, digo en sus componentes malos y buenos, ¿no? Porque obviamente el PRI también tuvo una cosa de gobernabilidad Claro. que vale la pena señalar. Les doy un ejemplo. AMLO, uno puede obviamente criticarlo por mucho, pero sigue siendo alguien fiscalmente muy responsable, o sea, con un criterio de austeridad que ojalá tuviéramos, sobre todo en algunos países del Cono Sur, particularmente la Argentina. Respetó la autonomía del Banco Central a rajatabla y fortaleció el vínculo con los Estados Unidos en el contexto del Tratado de Libre Comercio, que al comienzo parecía que iba a revisar, no solamente no fue para atrás, sino que lo profundizó. Y se llevó mucho mejor con Donald Trump que con Joe Biden, a quien recibió hace poco. Y de hecho, bueno, el chiste lo puedo hacer aquí, porque estamos entre amigos. Ustedes saben que Joe Biden lo llevó al presidente López Obrador en su auto, ¿no? Entonces mis amigos mexicanos que no lo quieren López Obrador decían, la bestia está en la bestia, ¿no? Porque ustedes saben que le dicen de vista al auto del presidente. Y por supuesto la inteligencia, o buena parte de inteligencia y establishment de México no lo quiere mucho López Obrador, aunque hay que decirlo que el sector privado ha tenido un nivel de pragmatismo típico mexicano y ha aprovechado para hacer enormes negocios, ¿no? De todo tipo. No estoy diciendo ilegales, al contrario, siempre con transparencia, pero López Obrador ha sido para el sector privado. ¿Escuchaste mucho hablar de Alberto Fernández ahí alrededor de López Obrador, que son muy amigos? No, o sea, Me todo parece que no existe. fueron comentarios diciendo cómo puede ser que tu país, como suele pasar en todo el mundo, ¿no? Nadie entiende la decadencia de la Argentina. Y mirado con ojos mexicanos mucho más, porque efectivamente en la década del 90 México y Argentina parecían países que se encaminaban hacia cierto nivel de desarrollo. México, a pesar de la crisis del 94, aceleró la integración al capitalismo global con muchos tratados de libre comercio, con la Unión Europea, con China. China, de hecho, es el principal proveedor de insumos importados de México. Y nadie duda del acuerdo con Estados Unidos. Es un buen ejemplo para la región de cómo uno puede mantener vínculos comerciales intensos con China y al mismo tiempo geopolíticamente alinearse con Occidente. Pero Claro. la cuestión de las Fuerzas Armadas es bien polémica porque ahí López Obrador le está dando un rol cada vez más importante. En la vieja tradición priista, ustedes recuerdan que el primer PRI tenía las Fuerzas Armadas como uno de los pilares del Estado. No había diferencia entre ejército y partido. De hecho, Primer gran caudillo que institucionaliza el PRI es el general Cárdenas. El general Cárdenas, que deja la presidencia y asume como ministro de Defensa en plena Segunda Guerra Mundial. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Y no lo vivió como una degradación, todo lo contrario, él mantenía la influencia de las Fuerzas Armadas Y precisamente. mandaron tropas a ayudar a Estados Unidos, incluyendo aviadores. Claro. Y aparte con muy buen rendimiento, eran digamos, tropas muy bien calificadas, ¿no? Bueno, ahora lo que estamos viendo es un involucramiento, esto es polémico, de los militares en la lucha contra el narcotráfico, que como todos sabemos puede salir bien, regular o mal, pero si no se planifica, no se entrena, seguro que sale mal, ¿no? Pero ahí tenemos que recordar, Sergio, que México dio un paso tremendamente, yo diría el paso más catastrófico que una nación puede dar, digamos, para tratar de enfrentar el narcotráfico, que en realidad fue favorecerlo, cuando, digamos, bajó las policías a nivel local, ¿no es cierto? Esto me interesa señalarlo porque en otros países del continente, por ejemplo, uno de ellos Argentina,
donde los intendentes están presionando políticamente de una manera feroz y lamentablemente no solo los intendentes de, digamos, de los partidos filo de izquierda, he visto recientemente de los que supuestamente son el cambio insistiendo en eso, sin comprender lo que ocurrió en México. La pregunta es, cuando ya hiciste eso, ¿qué situación viste y qué chances tienen las Fuerzas Armadas ahora de recuperar esto? Porque esta es una infección que cuando corrompe todo es muy difícil de erradicar. Ahí el punto que hay que aclarar, Santiago, yendo a lo tuyo, que las policías municipales son cosas muy deseadas por los narcos porque son su segundo escalón de soldaditos. Los primeros soldaditos son los chicos sin educación y marginales, y después tienen un segundo escalón que es corromper y cooptar las policías municipales. Que reclutan precisamente en ese ámbito demográfico, en chicos de muy, digamos, de familias vulnerables. En este sentido, Sergio, lo que viste en México es importantísimo para nuestra audiencia que vean los resultados que se cosechan, yo diría casi una década más tarde, ¿no? De haber municipalizado las policías, llevarlos a niveles de ayuntamientos, de alcaldías, y ahora es incierto el resultado. ¿Cómo ves ese tema de las Fuerzas Armadas para luchar contra eso? Lo pregunté específicamente, Santi, porque de hecho había una policía federal reciente en México, novedosa, muy bien equipada, bien entrenada, con una tradición, yo diría, casi de la gendarmería francesa. Por ahí me equivoco, Fabián, corregime porque no es mi especialidad, pero eso... No, es así, en la Fuerza Nacional, sí. Era como una especie de gendarmería argentina, carabineros chilenos, gendarmería francesa. Bueno, que por supuesto tenían entrenamiento específico, tenían también, digamos, tecnología, y iban de a poquito, digamos, ganando prestigio y ganando algunas batallas que le daban reputación. Todo un proceso, por supuesto, que nunca es lineal ni sencillo, pero justamente fue lo que López Obrador descontinuó. ¿Por qué? Bueno, es más, Sergio, lo puso bajo mando del ejército. Exactamente. ¿Por qué? Porque él veía que había mucho dinero, mucho presupuesto. Él es muy desconfiado, y a veces tiene razón, en la calidad del gasto, que en México siempre fue un gasto público, digamos, no siempre con los criterios de austeridad en la administración y de transparencia sobre todo. Y es lo que sospechaba, que ahí había cajas para la política, ¿no? Como siempre pasa en estos casos, bueno, siempre se puede transparentar un poquitito más el gasto público en todos lados, incluyendo naturalmente en América Latina, y algunos me dicen que algo de razón tenía, ¿no? Si no había ahí, gasto Sergio, creo que un dato importante a tener en cuenta para lo que viene después de AMLO, que se va en 3 años, por más que amagó con romper la Constitución y quedarse un periodo más, pero parece que no le va a salir. No. Es el tema de meter a los mandos medios altos de las Fuerzas Armadas en cuanto negocio hay. Autopistas, puertos, aeropuertos, construcciones. Está creando una burocracia armada empresarial cuyo resultado a futuro va a tener que ser cuidadosamente analizado, ¿no? No, te estás diciendo cosas que no quisiera escuchar, Fabián. Las Fuerzas Armadas me parece que deberían dedicarse a lo profesionalmente específico de ellos, no a eso. Hoy manejan el peaje de las autopistas, construyen el aeropuerto principal de México, manejan la descarga y descarga de contenedores en todos los puertos de México. Pero entonces escuchando todo esto, tengo que decir que Latinoamérica, al menos en este plano, por lo menos por lo que se ve desde México, sigue extraviada, no me gusta eso que están contando. Es un tema polémico. El dato acá, muchachos, es que lo que deja AMLO es una burocracia millonaria y armada que va a condicionar la vida política de México a futuro. Visto aparte como un aparato de poder para influir justamente en la política pública, ¿no? En escenario, en temas estratégicos, por ejemplo, lo de los contenedores, un país recontraabierto tanto en exportaciones como en importaciones. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Sergio, y me quedo sin poderte preguntar si trajiste algún souvenir, algún sombrero mexicano o algo, pero me parece que ya no tenemos tiempo. Traje mucho tequila y chiles, eso seguro. Se acabó el programa, les mando un fuerte abrazo, nos vemos muy prontito aquí en Americano Media. Esto ha sido Poder y Dinero, no se vayan.